Muy bien, iniciamos ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar a ver con esta nueva sesión. Iniciaremos con la cuarta sesión del curso de SPS Intermedio. Voy a proceder a compartir pantalla, procederé a compartir pantalla y grabar la sesión del día de hoy. El objetivo del día de hoy en este punto es seguir trabajando con los archivos de diseños cuasi experimentales, ¿no? Estamos trabajando con este documento en PowerPoint y habíamos dado el contexto de este ejercicio, ¿no? Que consiste en comparar, ¿no?, dos grupos independientes en el cual, como ya están bajo las mismas condiciones, yo he definido quién sería mi grupo control, mi grupo experimental. Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Están bajo las mismas condiciones. Entonces se indicó aquí que se va a definir al aula A con el grupo experimental y al aula B como el grupo control. Las pruebas de hipótesis ya las hemos formulado, lo hemos visto aquí. Hemos formulado estas pruebas de hipótesis. Hipótesis nula, ¿no? El programa de aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con el método tradicional. Hipótesis alterna, el programa de aprendizaje basado en proyectos tiene un efecto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con el método tradicional de enseñanza. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quiero contrastar el día de hoy, ¿no? Las hipótesis también se encuentran en nuestro documento en Word. Aquí están, ¿no? Donde dice post-test, ¿no? Luego ya de verificar si están bajo las mismas condiciones o no. Aquí están las mismas pruebas de hipótesis. Lo estamos viendo de manera bilateral, lo podemos especificar también de manera unilateral, ¿no? Entonces, como frecuentemente SP se nos da de manera bilateral, también lo podemos establecer de esa manera, ¿no? Correcto. Entonces, aquí vamos a indicar lo siguiente, ¿no? A ver, de manera unilateral estamos indicando, a ver, hipótesis nula. El, estamos en la página número 1, ¿no? De aquí no nos habíamos ido o movido ninguna otra página. En la página número 1 me indica el programa de aprendizaje basado en proyectos no tiene un efecto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con el método tradicional. Significa que A es igual a B, ¿no? A, en el cual yo he definido como el grupo experimental, es igual a B, que he definido como el grupo control. Al aula A le apliqué el experimento, al aula B el método que siempre se viene aplicando. ¿Correcto? Entonces puedo indicarlo como tiene igual, no tiene un efecto significativo. Entonces lo que yo busco es que A sea superior que B. Y si se diera todo lo contrario, entonces estaríamos indicando que A es menor o igual a B, ¿no? El grupo experimental es menor o tiene menor puntuación o menor rendimiento académico que el aula B. Correcto, el grupo B. Y lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que espera el investigador? La hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis alterna lo que espera es que el grupo A o el aula A tenga un rendimiento académico más alto que el grupo B. Esto indica que hubo un efecto significativo, fue superior el experimento, mejoró en comparación al grupo control el rendimiento académico. ¿Correcto? Entonces aquí están las pruebas de hipótesis que nosotros debemos de contrastar el día de hoy. Voy a aumentar el sonido porque a veces... Ya, ahora sí. Entonces, una vez que tengo en cuenta el contraste de estas pruebas de hipótesis, los datos ya lo hemos visto, ¿no? Los datos están aquí en la primera hoja de Excel P1, ¿no? Aquí habíamos visto en la preprueba que era verificar si estén bajo las mismas condiciones o no. Ese es un principal requisito de todo diseño experimental para que no tenga una influencia en los resultados. Pues aquí yo ya estoy teniendo en cuenta que A tiene el mismo rendimiento académico que B, ¿no? Ojo, estas puntuaciones lo actualizan, estos no son. Tenemos en cuenta que las puntuaciones son estas, ¿no? Las que están aquí al lado izquierdo, ¿no? Aula A y el aula B, ¿no? Esto lo actualizamos de esta manera. Bueno, y lo mismo, ¿no? Ya tenemos en cuenta que aquí, ¿no? Hipotéticamente, logro observar que las calificaciones que yo considero de los estudiantes del aula A están bajo las mismas condiciones, están entre un nivel bajo medio. Lo noto por observarlo. Lo mismo sucede con el aula B. Yo realicé una medición inicial y observo que sus calificaciones están entre un nivel bajo medio. Con eso yo ya estoy indicando que está bajo las mismas condiciones. Y lo habíamos comprobado al comparar los promedios, ¿no? O a calcular los promedios. Son casi similares, ¿no? Esto indica que, ¿no?, también es un punto de partida para observar, sí, A y B
tienen las mismas condiciones, tienen el mismo rendimiento académico, entre un nivel bajo medio, ¿no? Los que estuvieran un nivel de rendimiento académico alto, no lo voy a considerar, ¿no? Porque hemos visto que eso influye en los resultados. Una vez que están bajo las mismas condiciones A y B, y ya está. Ahora sí, recién defino mi grupo experimental y mi grupo control. Al aula A le quiero aplicar el experimento y al aula B le voy a aplicar el método tradicional. Entonces yo ya voy definiendo que al aula A lo voy a definir como el grupo experimental y al aula B el grupo control. Grupo experimental, ¿cuál sería? El método basado en proyectos. Para el aula A, el grupo control, el método, la enseñanza o metodología tradicional. Entonces eso es lo que yo requiero. Supongamos que lo aplicamos, ¿no? Ya apliqué el método basado en proyectos al aula A y al aula B el método tradicional. O sea, lo que significa que luego de aplicarlo voy a volver a realizar una medición. Y aquí ya realicé la medición, ¿no? Aquí obtuve las calificaciones del aula A y las calificaciones del aula B. Pero aquí ya he aplicado mi experimento a una de las aulas y el mismo método al otro, ¿no? Que es el método tradicional para el grupo B. Correcto. Mi intención es comparar estos dos grupos independientes, ¿no? En la postprueba o post-test ya apliqué a uno de ellos, ¿no? Entonces voy a compararlo. A simple vista también yo puedo apreciar, ¿no? Aquí estaba el aula A antes de aplicar el experimento. Aquí está el aula A después de aplicarlo. Aquí el aula B se supone que seguía el método tradicional, seguimos aplicando el método tradicional y se obtuvo los mismos resultados. Correcto, entonces aquí también existe la posibilidad de comparar muestras relacionadas, ¿no? Si yo lo veo desde esa perspectiva, A pretest, A posttest, B pretest, B posttest. Pero la intención es otra, como es más controlado, ya no lo quiero ver como un diseño preexperimental, sino un quasi, que indica, voy a comparar A y B. Grupo experimental, grupo control. Ahí está la diferencia. Correcto. Pero podemos efectuar todo, ¿no? Y es más completo. Como estamos viendo aquí, es más completo, ¿no? Entonces es uno de los diseños más recomendados en ese tipo de situaciones. Puedo comparar todo, pretest, posttest, muestras relacionadas y grupos independientes. Nos enfocamos para grupos independientes. Si yo quiero comparar este grupo A y B, ¿qué tengo que hacer? Siempre al tener grupos independientes tienen que crear dos variables. Siempre en SPS, ojo, en SPS dos variables. ¿Por qué dos variables? Una variable me va a permitir detallar los grupos y la otra variable me va a permitir detallar los datos o puntuaciones, lo que contengan, ¿no? Los datos numéricos de esos grupos. Entonces, ¿cómo expreso esto para poderlo trabajar en SPS? Lo vemos a continuación aquí a la derecha, ¿no? He creado dos variables. Una variable con el nombre de grupos y el otro puntajes, ¿no? Con el nombre de puntaje, ¿no? Grupos puedo ponerle también variable independiente, ¿no? Los grupos. Y los puntajes que es la variable dependiente. Si no, lo detallo de esta manera. Porque estoy comparando los grupos que son A y B, o las aulas de clase y las puntuaciones de cada uno de ellos. Entonces, si yo estoy especificando cuántos grupos tengo, dos, A y B. Entonces, como tengo una variable para especificar esos grupos, voy definiendo, ¿no? Siempre en SPS para especificar grupos tengo que codificar. Uno, voy a representar al grupo A, que es mi grupo experimental. Yo le apliqué el método basado en proyectos. Ya lo voy a representar. Dos, lo voy a representar para el B, el grupo B, en el cual es mi grupo control. Aquí le apliqué el método de enseñanza tradicional. Tradicional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo establezco esto? Entonces, aquí está, ¿no? Creo dos variables. Aquí en sí, ¿no? ¿Cuántos estudiantes son? El investigador tiene la posibilidad de hacerlo coincidir. Yo quiero que ambos grupos tengan el mismo tamaño muestral. Claro, lo puedo hacer. También pueden diferir del tamaño muestral. Uno puede tener 20, el otro puede tener 25. Para en casos de investigaciones, más o menos 5, ¿no? La diferencia. Aceptable. En este caso tenemos en cuenta que aquí también lo podríamos comparar. También lo podríamos comparar. Si en caso no es lo que se dispongo, quiero trabajarlo, ¿no? Pero lo podemos acomodar al mismo tamaño. No hay ningún problema. Aquí estoy detallando, a ver, ¿por qué veo varios unos aquí? Aquí si yo contabilizo son 20. Estos 20 estudiantes, uno, ¿qué representa? Ah, pertenecen al aula A, ¿no? Estoy codificando con uno. Al aula A, que es el grupo experimental, le apliqué el experimento ABP. Y de estos estudiantes, ¿qué obtuvo? A la derecha, en la otra variable, que es lo que voy a detallar, sus puntuaciones, los puntajes.
Por eso es lo que observo en la primera columna, ¿no? La primera columna la estoy detallando en estas dos variables, en estas dos. Entonces, ¿qué leo aquí? Las puntuaciones de los estudiantes que pertenecen al aula A, al grupo experimental. Correcto. ¿Y cómo establezco el grupo B? Ojo, no es exactamente que tenga un orden, ¿no? Hay situaciones que estén en desorden, igual lo va a leer por la codificación. Por eso es muy importante codificar. El grupo B, ¿cómo lo detallo? Aquí está, ¿no? 2, ¿qué representa? Estos 20 estudiantes pertenecen al grupo B, al aula control. Al grupo B, ¿no? Donde apliqué o se definió como grupo control. Se aplicó el método tradicional. ¿Qué se obtuvo? Sus puntuaciones, sus puntajes, de esta manera. Entonces, en estas dos columnas estoy detallando, si lo veo ya de manera general, grupo 1, grupo 2 y sus calificaciones del grupo 1 y 2, ¿no? Del aula A y del aula B. Entonces, es así como vamos a trabajar con grupos independientes. Si nosotros tuviéramos ya más de un grupo más de dos grupos independientes, 3, 4, 5 grupos, es el mismo trabajo, es la misma modalidad. Entonces nos adaptamos a esto porque con respecto a no más de dos grupos independientes al momento de compararlos, es el mismo, crear dos variables. Solo tenemos que crear dos variables, solo aumentamos la definición o la codificación de los grupos y sus datos. Correcto. Como tengo a la mano ya el software estadístico en SPS, a ver, vamos a tener a la mano el software estadístico. Quiero trasladar estos datos, ¿no? Quiero trasladar estos datos de Excel a SPS. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es seleccionar mis datos, ¿no? A ver, yo voy a seleccionar todo esto, ¿no? Si lo quiero hacer de manera manual, genial. Otra forma de seleccionar, como hemos explicado, ¿no? Combinación de teclas creo que sería la mejor opción, ¿no? Si quiero hacerlo de una forma rápida, selecciono la primera celda, control shift, direccional hacia abajo, derecha, ya está. Ya está seleccionado mis datos, ¿no? Era control shift, ¿no? Si yo lo veo por teclado, mi control shift está abajo de block mayús, manteniendo presionado las dos, selecciono la primera celda, abajo, derecha, listo. Se seleccionó. Y si quiero copiar de inmediato otra combinación de tecla, control más C, control C, copiar, ¿no? Control C, copiar. Y si yo lo quiero pegar aquí, es control más V, ¿no? Control V, pegar, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer todo con el teclado, ¿no? No hay necesidad de que lo puedo estar haciendo con el cursor del mouse, ¿no? Y ya está, ya lo pegué. Entonces es una demostración de lo cual, ¿no? Es una opción que nos va a simplificar el trabajo. Simplificar el trabajo, ¿ok? Entendimos esa combinación de teclas, ¿no? Entonces puedo seleccionar las columnas que yo requiero, copiarlas, pegarlas. Muy bien. En eso consiste, ¿no? Si no de manera manual, ¿no? Lo tradicional. ¿Qué sería la manera tradicional, ¿no? Si no quiero realizar la combinación de teclas. A ver, lo voy a regresar. Manera tradicional, entonces selecciono hasta que tenga el límite, clic derecho, copiar, me voy a SPS, clic derecho, pegar, ¿no? Ya está. Ya está el procedimiento. También, correcto. Entonces ya he copiado y he pegado mis datos aquí en SPS. Ahora, quiero definir las propiedades de mis variables. ¿Dónde se definen las propiedades? Vista de variables. Vista de variables, ¿ok? Todos hasta este punto, muy bien. Entonces, vista de variables. En vista de variables debo definir, ya sé de qué trata la primera columna y la segunda, no, bueno, la primera fila, la segunda fila. En vista de datos, la primera columna, segunda columna. La primera fila en vista de variables consiste o coincide con los grupos, ¿no? Los grupos. En este caso, el grupo A y el grupo B. Grupo experimental, grupo control. Correcto. Grupo experimental, grupo control. Lo he codificado con 1 y 2. Entonces, lo mismo. A ver, voy a especificar como grupos, a ver, o aulas, ¿no? Vamos a ponerle grupos. Tratamientos. Etiqueta, voy a especificar como, a ver, ¿de qué se tratan los grupos A y B, ¿no? Voy a indicar aula A y aula B. Y aula B, ¿no? Muy bien, ya lo voy definiendo. Aula B. Tipo numérico, 0 decimales, porque es una variable que voy a indicar grupos, es categórica. 0 decimales, 1 de anchura. Muy bien, ya están mis 5 primeras propiedades.
Debo de codificar. ¿Cuál es la codificación que añadí? 1 para el grupo A, grupo experimental, 2 para el grupo B, grupo control. Yo sé que al grupo experimental le apliqué el método basado en proyectos. Al grupo control el método tradicional. Entonces lo puedo detallar aquí. Claro, ¿no? En las propiedades, ¿no? En la propiedad de valores. Codificación. Como habilito, clic izquierdo en ninguno y me voy al botón de los 3 puntos. Me dirijo hacia el botón de los 3 puntos. De esta manera, ¿no? Entonces, si yo selecciono el botón de los 3 puntos, se abrió esta ventana. Al momento de abrirse esta ventana, lo que haremos a continuación es codificar, ¿no? Es codificar. Realizo la codificación. ¿Cómo he codificado? A ver, 1, ¿qué representa? Voy a indicar. 1 representa al grupo experimental. Lo voy a poner así. Grupo experimental G.E, que es igual, bueno, el grupo experimental yo elegí al aula A, ¿no? Entre paréntesis yo le voy a indicar que le apliqué el método basado en proyectos, ¿no? El método ABP. De una manera resumida, pero ya voy especificando todo. Ya voy especificando todo, ¿no? Grupo experimental que lo definía aquí el aula A, aquí apliqué el experimento basado en proyectos. Correcto. Añadir. Y 2, ¿quién sería? 2, que es el grupo control. Le voy a poner G.CO, ¿no? G.CO, que esto equivale a qué? Al aula B, ¿no? Que, bueno, en el aula B yo apliqué, ¿qué es el grupo control? Bueno, el mismo método, ¿no? Que se viene aplicando dentro de esta institución educativa. El método tradicional de enseñanza. El método tradicional de enseñanza. Correcto. 2, grupo control. Método tradicional de enseñanza. Le pongo entre paréntesis tradicional. Tradicional. Selecciono añadir, listo. Esa es la codificación que debo de establecer, ¿no? Con esto ya me permitirá saber, ¿no? Con qué grupo estoy trabajando, qué es lo que estoy comparando, ¿no? Qué es lo que he aplicado a cada uno de ellos. Finalizando con el botón de aceptar, ¿no? Finalizo con el botón de aceptar. A ver, acepto. Muy bien. Medida. Vamos a especificar medida nominal, porque son grupos. Estoy tomando como categórico. Alineación centro. Alineación centro. Y columnas, nosotros vamos a especificar un ancho de columnas de, bueno, de 25, porque veo que tiene texto regular en mis etiquetas, en mis codificaciones. Le voy a poner 25, ¿no? Siempre entre ese intervalo entre 12, 25, máximo 30. Segunda variable. La segunda variable, ¿de qué trata? Las puntuaciones, ¿no? Los puntajes. Le puedo poner variable dependiente. Le puedo resumir como nombre de variable dependiente, ¿no? Las puntuaciones obtenidas de quién? Del grupo, en este caso del grupo A y del grupo B. Si no, le puedo poner puntajes. Le voy a poner BD, de aquí en etiqueta le pongo puntajes, ¿no? De una manera general, ¿no? Porque ya se asume que son los puntajes de A y los puntajes de B. Tipo numérico. Mis datos tienen decimales, yo observo, no hay ningún, son enteros positivos. 0 decimales. 8 de anchura por defecto, no afecta en nada. Medida, escala, porque son datos numéricos. Alineación, centro. Y columnas, vamos a ponerle hasta un máximo 12, ¿no? Esas serían las variables que nosotros vamos a especificar, o estamos especificando el día de hoy, ¿no? Aquí les envío una captura de la especificación de estas variables. Muy bien, entonces así tendríamos que establecer la especificación de las propiedades de nuestras variables. Una vez que yo termino de especificarlas, entonces, a ver, ¿cómo se observará en vista de datos, ¿no? Quiero observar los datos, vista de datos, ahí está, ¿no? SPS lo va a leer, el botón de etiquetas de valor tiene que estar presionado, ¿no? Para observar la etiqueta que representa mi valor numérico. Claro que sí, tiene que estar presionado. Entonces, SPS lee, ¿no? Y va a leer la herramienta que requiere. Aquí estamos hablando de las calificaciones, del grupo experimental, que es el aula A. Se aplicó el método basado en proyectos. Y las calificaciones del grupo B, ¿no? Grupo control, se aplicó el método tradicional.
Entonces quiero comparar a con B. Grupos independientes. Muy bien. Eso es lo que debo de establecer. Entonces tenemos ese criterio para poder contrastar estas pruebas de hipótesis. Esta prueba de hipótesis. Quiero contrastar estas pruebas de hipótesis. ¿Qué necesito averiguar? La normalidad de los datos. Entonces, tengo en cuenta que en la siguiente página estamos encontrando aquí, bueno, aquí en la mitad de hoja, como título las pruebas de normalidad, ¿no? Si no fuera mucho espacio, reduzco. Si no hay mucho espacio, reduzco aquí. Correcto. Prueba de normalidad. Necesito evaluar la normalidad para mis dos grupos independientes, pero ¿cumple o no cumple? ¿Cómo lo voy a determinar, no? Aquí estos datos no lo voy a considerar, lo eliminan, ya que es una actualización, ¿no? Se actualizó la última vez, ¿no? Entonces voy a eliminar esta tabla. ¿Cómo se elimina una tabla en Excel? Cuando yo selecciono la tabla, a veces nos sale esta cruz. Si yo le doy clic derecho a esta cruz, me sale la opción de eliminar, ¿no? Eliminar, eliminar tabla. Esa es una opción. Otra forma de eliminar una tabla, puedo seleccionar la tabla, ¿no? Podemos seleccionar toda la tabla de esta manera. A ver, un ejemplo. Puedo, con un clic izquierdo se seleccionó toda la tabla. Otra forma de seleccionar la tabla aquí, desde el límite, ¿no? Selecciono, ya está seleccionada toda mi tabla. Una vez que yo selecciono toda mi tabla, aquí nosotros tenemos una arriba del Enter, ¿no? O intro, como lo tengamos. Hay un botón, una flecha que nos sirve para eliminar texto, ¿no? Entonces, si yo tengo seleccionado una tabla, selecciono, se eliminó, ¿no? Se eliminó. Así de simple, ¿no? Otra forma de eliminar una tabla. Voy a actualizar, ¿no? Con este caso nuevo, ¿no? Esta actualización. Muy bien. Quiero evaluar la normalidad para estos grupos independientes. Sabemos cuáles son las hipótesis, ¿no? Existe distribución normal en la hipótesis nula. La hipótesis alterna no hay distribución normal. Voy a contrastar esto asumiendo un 5% de significancia, 95% de confianza. Y vamos a establecer el siguiente criterio. A ver, ¿cómo calculamos la tabla de pruebas de normalidad en SPS para dos grupos independientes? Ya no es lo mismo que grupos relacionados, ¿no? Aquí vamos a hacerlo de esta manera. Procedo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia la herramienta de analizar. Herramienta de analizar. Luego de analizar, me voy a dirigir a estadísticos descriptivos y por último me voy a explorar. Me dirijo a explorar. Selecciono la herramienta de explorar y se abrió esta ventana. Al abrirse esta ventana, lo que haré a continuación, a ver, la variable dependiente, lo voy a trasladar a la primera sección. En lista de dependientes, aquí van las variables numéricas. Y en lista de factores voy a trasladar, ¿no?, los grupos. Entonces, de esa manera lo va a dividir. Una vez que yo posiciono adecuadamente mis variables, ¿no?, ya está. Me voy al botón de gráficos y activo la casilla de gráficos de normalidad con pruebas. Gráficos de normalidad con pruebas. Muy bien. Selecciono continuar, selecciono aceptar, a ver qué me proporciona SPS. SPS me va a proporcionar aquí mi ventana, ¿no? Creo que al momento de dar o generar un resultado me redirige a esta ventana. Si en caso no fuera así, yo puedo buscar, ¿no?, mi ventana. Aquí a la derecha, aquí está. Grupos independientes, grupo A, grupo B. Ambos tienen el mismo tamaño muestral, ok. Me calcula estadísticos descriptivos, muy bien. Pero lo que yo requiero es esta tabla. ¿Qué tabla es? Tabla de pruebas de normalidad. Vamos a verlo en dos situaciones. Cuando cumpla o no cumpla la normalidad. ¿Correcto? Vamos a ver, este primer ejercicio, ¿qué nos proporciona? Si cumple o no cumple la normalidad. Pero igual vamos a aplicar ambas herramientas, ¿no? Asumiendo o no asumiendo la normalidad. Tengamos que tener en cuenta el mismo resultado.
A ver, tengo mi tabla, la voy a copiar, ¿no? Voy a copiar mi tabla, la voy a pegar donde he borrado la anterior, paso número 3, pego, ¿no? Si no encaja mi tabla, lo puedo pegar como imagen y sería más preciso también, ¿no? Puedo pegarlo como imagen, si en caso no quiera pegarlo así, ¿no? El diseño completo de la tabla, ¿no? En el cual a veces no encaja, tengo que hacerlo encajar dentro de la hoja. Muy bien. Pues aquí sí, como imagen yo no puedo modificar. A partir de la tabla tal cual sí puedo realizar modificaciones. Comenzamos. ¿Qué tipo de prueba de normalidad voy a utilizar? ¿Kolmogorov o Shapiro-Wilk? Muestras pequeñas. Shapiro-Wilk, ¿no? Entonces, en ambos casos mi muestra es menor a, en este caso, 50. Entonces, estoy trabajando con muestras pequeñas. Una vez que me consultaron, ¿qué pasaría si yo tengo una muestra, ¿no?, de 50 y el otro sería 55? ¿Cuál utilizo? Esa situación puede ser un poco tediosa, ¿no? Porque a veces uno tiene una muestra grande porque es mayor a 50 y el otro es menor o igual. Pues en ese caso se recomienda utilizar Shapiro-Wilk o regularizar, porque nosotros tenemos aquí, ¿no? Aquí desde inicio lo que hemos visto. Si quiero disponer un tamaño adecuado de mi muestra, genial, pero que cumple el requisito para poder utilizar uno de mis pruebas de normalidad. Yo puedo ajustarlo 50-50 y muy bien, sigo trabajando con Shapiro. Si no, 55-55 utilizo Kolmogorov-Smirnov y no me hago ningún problema. Correcto, ahí está la situación, ¿no? Nosotros lo podemos regularizar y no me voy a complicar también las cosas indicadas. Quiero trabajar con 50, el otro 55, ¿cuál utilizo? Obviamente, en ese caso entra una duda, pero en sí o sí lo que se recomienda es Shapiro-Wilk, ¿no? Porque Kolmogorov-Smirnov, como indiqué, es mucho más potente para muestras excesivamente grandes. Excesivamente grandes. Ahí es donde abarca, ¿no? Muestras excesivamente grandes. Muy bien, pero lo estamos manteniendo un criterio mayor a 50. ¿Listo? Entonces comparo el p-valor aquí del grupo experimental, del aula A, ¿no? El aula A, que es mi grupo experimental, redondeando máximo, ¿cuándo sería? Bueno, a 3 decimales, ¿cuándo sería? 0,026, ¿no? 0,026, que máximo redondeando sería 0,3. ¿Resulta ser mayor o menor a mi nivel de significancia? Resulta ser menor, ¿no? Resulta ser menor a mi nivel de significancia. Entonces, ¿aquí qué sucede con este grupo? Yo estoy evaluando individualmente este grupo independiente. Si el p-valor es menor a mi nivel de significancia, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Eso es lo que hacíamos, ¿no? De manera individual. Entonces, p-valor menor a nivel de significancia. ¿Qué significa? Que este grupo no está cumpliendo con la normalidad. No cumple. Los datos son no normales. Solo basta que el p-valor sea menor a mi nivel de significancia, indico no hay normalidad. Correcto. Se rechaza la nula, se acepta la alterna. Ahora, sucede con el aula B. El aula B me está proporcionando un valor que es de 0,229. 0,229. Entonces disponemos aquí que la normalidad llegó al disponer, ¿no? Aquí a ver 0,229 a 2 decimales, ¿cuándo sería? 0,23. 0,23. En este caso mi p-valor es todo lo contrario. Mi p-valor es mayor a mi nivel de significancia. Cuando tengo un p-valor mayor a mi nivel de significancia, se indica que existe normalidad. Existe normalidad. Pero ¿qué concluyo al final, no? ¿A qué conclusión voy a llegar? Uno no cumple con la normalidad, pero el otro sí. Para que cumpla y yo pueda concluir que exista distribución normal, ambos grupos tienen que cumplirla, que cumplan la normalidad. En este caso, es todo lo contrario. Nosotros podríamos concluir o vamos a concluir que los datos no tienen distribución normal cuando no cumplen uno de los grupos o en ambos grupos no lo cumplan también.
Entonces solo basta que en uno de los grupos no cumpla la normalidad para poder concluir que los datos no se distribuyen normalmente, ya que el requisito es que cumplan ambos o los grupos que esté comparando. Correcto. No normal, normal. No hay distribución normal, ¿no? Entonces los datos no tienen distribución normal. No se distribuyen normalmente los datos de nuestros grupos independientes. Entonces lo que significa que voy a utilizar un método no paramétrico. Voy a utilizar un método no paramétrico. Si hubiese sido no normal, no normal, igual llego a la misma conclusión. Pero si hubiese sido no, normal, normal, ahí hubiese concluido que existe normalidad, ¿no? Utilizaría un método paramétrico. Muy bien. Entonces, para poder contrastar ahora nuestras pruebas de hipótesis, ¿qué voy a utilizar? Un método paramétrico, un método no paramétrico, ¿no? Un método no paramétrico. Y ese método no paramétrico lo hemos mencionado o se lo conoce como la prueba de Udemann-Wien, el cual me permite comparar dos grupos independientes. Dos grupos independientes. Muy bien. A ver, correcto. Entonces, eso es lo que requiero. ¿Cómo utilizo la prueba de Udemann-Wien para poder contrastar estas pruebas de hipótesis? Para poder aplicar ese método no paramétrico, lo podemos hacer de dos maneras. También se los voy a presentar de esa forma. Existen dos formas de aplicar ese método no paramétrico de Udemann-Wien. Vamos a ver cuál sería el más completo o el más significativo. Para poderlo hacerlo, entonces, aquí es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia la herramienta de analizar. Luego de analizar, me voy hacia la opción de métodos o pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Luego de esto, me voy aquí en cuadro de diálogos antiguos. Y por último, ubico aquí dos muestras independientes. Esta sería la primera forma de aplicar este método no paramétrico, ¿no? Correcto. Dos muestras independientes. Selecciono dos muestras independientes de esta manera y se abrió esta ventana. Se abrió esta ventana. Una vez que se abra esta ventana, voy a trasladar, a ver, la variable dependiente, mis datos numéricos, a la primera sección. Mi variable de agrupación lo traslado hacia la segunda sección. Grupos, variable de agrupación. Listo. Cuando yo lo traslado, me está solicitando definir grupos. Tengo que definir grupos aquí. ¿Cómo definir? ¿Cómo he codificado cada grupo? ¿Cómo hemos codificado aquí cada grupo? En este punto, si yo selecciono definir grupos, aquí veo dos casillas. Grupo 1, voy a especificar. Aquí, ¿cómo he codificado el aula A? Con 1, ¿no? Grupo 2, 2, ¿no? Lo mismo. A1, 2B. B2, ¿no? Grupo control 2, ¿no? Correcto. Eso yo lo que debo de especificar en este botón. Definir los grupos, la codificación. A1, B2. Termino de definirlo, selecciono continuar. Selecciono continuar, ok, ya está definido. Notamos que la casilla de la prueba de Udemann-Wien ya está activada. Vemos aquí que hay un botón de opciones que también me da la posibilidad de calcular estadísticos descriptivos, ¿no? Aunque un método no paramétrico me da su propio promedio, tiene su propia forma de calcular sus propios promedios. Si no, otra forma de comparar los grupos es a partir de las medianas. Las medianas, ¿dónde se obtienen? A partir de los cuartiles, ¿no? O medidas de tendencia central. Los cuartiles, bueno, el cuartil 2 es la mediana. Entonces, si aquí tengo la opción de agregarlos, lo puedo hacer. También cuartil 2 y la mediana. Entonces, continuar, aceptar. Ok,
¿Qué me proporciona? Me proporciona aquí, ¿no? En este caso, mi tabla de prueba de Udemy dispone aquí, ¿no? Los grupos, aula A, aula B. Como vemos, calcula sus propios rangos promedios, es propio del mismo método no paramétrico, ¿no? Tiene su propia fórmula de efectuarlo. Observo la tabla de estadístico de prueba, aquí está Udemy. Aquí vemos qué es el p-valor. Bueno, en este caso me está dando el p-valor bilateral y unilateral, ¿no? Y bueno, como hemos nosotros mencionado, si es 0, 0 entre 2, 0, tiende a ser lo mismo. Tiende a ser lo mismo. Sea bilateral o unilateral, es lo mismo. 0, 0, ¿no? Como hemos comprobado. Si yo utilizo el p-valor, ¿no? El cual es el unilateral, nosotros estamos o estaríamos tomando la siguiente decisión, ¿no? A ver, p-valor aquí, ¿no? Aquí está. Conclusión, p-valor es igual a 0. Es menor a mi nivel de significancia. Entonces debo de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna como verdadera. ¿Qué me indica la hipótesis alterna? Bueno, sabemos que es la hipótesis del investigador, ¿no? Lo que quisiera comprobar. En este caso, el programa de aprendizaje basado en proyectos que se aplicó al aula A tiene un efecto significativo en el rendimiento académico, ¿no? Si no mayor, en los estudiantes en comparación al método tradicional de enseñanza. Entonces, detallando, hubo un aumento significativo en las puntuaciones del aula A, ¿no? Al cual yo le apliqué el experimento. Mi experimento ha sido efectivo en comparación al método tradicional, ya que según la comparación de rangos promedios, observo que es más alto en el grupo experimental aula A que en el grupo control aula B. Hubo un aumento significativo, también lo puedo ver de esta manera. ¿Correcto? Eso es lo que me proporciona este método no paramétrico al aplicarlo de esta primera forma, de esta primera manera. Pero llegué a concluir, sí. Pero si quiero tener un poco más de detalles o quizás un gráfico no paramétrico, ¿no? Que también es accesible, ¿a partir de qué? De la segunda opción. ¿Hay otra manera de aplicar este método no paramétrico? Sí, hay otra forma. ¿Y cuál es? Entonces, para poder hacerlo, ahora sí, volvemos a la ventana principal de SPS. Vuelvo hacia la ventana principal. Quiero aplicar ese mismo método no paramétrico, pero de una segunda manera, aquí en SPS. Aquí en SPS. Ok. Para poder hacerlo, entonces nos vamos a la siguiente opción. Procedo. Primero nos vamos a la herramienta de analizar. Luego de analizar, me voy pruebas no paramétricas. Me dirijo hacia la opción directa de muestras independientes. Aquí. Muestra independientes. Muy bien. Aquí entonces me posiciono. Analizar pruebas no paramétricas, muestras independientes. ¿Ok? Una vez que yo selecciono muestras independientes, de esta manera, se abrió esta ventana. Se abrió esta ventana. ¿Correcto? Una vez que se abra esta ventana, notamos aquí tres botones: objetivo, campos, configuración. ¿Correcto? En objetivo, selecciono personalizar análisis. Personalizar análisis. En campos, me voy a dirigir a utilizar asignaciones de campos personalizadas. Personalizar o utilizar asignaciones de campos personalizadas. Posterior a ello, me voy a configuración. En configuración, selecciono personalizar pruebas.
personalizar pruebas. Correcto. Dentro de personalizar pruebas, de esta manera, utilizo aquí la primera opción que me indica U de Manguiney. Aquí también está la prueba de U de Manguiney. Correcto. Listo. Ya está. Una vez que especifico personalizar pruebas, U de Manguiney, finalizo con el botón de ejecutar. Botón de ejecutar. Muy bien. Selecciono ejecutar. Listo. A ver. Faltó, ¿no? En campos, disculpen, en campos faltó posicionar nuestra variable, ¿no? Miren, cuando yo realizo algo que falta, ¿no? Si hay algo faltante, yo le doy a ejecutar, me sale, ¿no? Me redirige a la sección que faltaría especificar. Me indica no se han seleccionado campos para comparar estos grupos independientes, ¿no? Entonces yo le doy a aceptar, sí, lo noto, ¿no? Me ha faltado posicionar mis variables. Como ven, la variable dependiente la voy a trasladar en campos de pruebas y en grupos, bueno, los grupos, ¿no? ¿Cuáles son los grupos? Las aulas de clase, ¿no? El grupo A, el grupo B. Listo. Entonces lo posiciono tal cual. Muy bien. Posiciono aquí mis variables. Listo. Objetivo, personalizar pruebas, campos, posiciono mis variables, variable dependiente aquí, los grupos, configuración, personalizar pruebas, U de Manguini. La prueba de U de Manguini. Finalizando con ello, ahora sí selecciono ejecutar. Ahora sí yo selecciono ejecutar. ¿Qué sucedió? Me está estableciendo el siguiente resultado. Vemos que aquí, ¿no? Me indica también, SP se lo trabaja de manera bilateral, ¿no? Como siempre lo he mencionado. Indica hipótesis nula A y B son iguales y en la hipótesis alterna A y B son diferentes. Aquí lo está, la distribución de puntaje es la misma entre las categorías aula A y B, ¿no? Esa sería su hipótesis nula. Si yo comparo con la prueba de Ude-Manguine para muestras independientes, p-valor con el nivel de significancia que estoy asumiendo, y aquí también me lo detalle, notamos que el p-valor es menor a mi nivel de significancia, la decisión que se va a tomar es rechazar la hipótesis nula. De manera unilateral, 0 entre 2, 0, igual tomamos la misma decisión. Llego a la misma decisión. Entonces, eso es lo que me proporciona, ¿no? También mi tabla, donde está mi p-valor, también, ¿no? De la prueba de Manguine. Incluso me da un gráfico estadístico también para detallar el por qué esas diferencias comparando sus propios rangos promedios, ¿no? Que me proporciona el mismo método. Prueba de Manguine para muestras independientes. Aquí está el grupo control, grupo experimental. Según los rangos, observo que hay mayor calificaciones para el grupo experimental, grupo A. ¿Correcto? Según el rango promedio, la cual a mí me proporciona, es más alto que el grupo control, el grupo B. Entonces, sí, es clara la diferencia existente entre A y B, ¿no? Fue más alta para el grupo experimental en comparación al aula B. Ya está, ese criterio. También me proporciona gráficos individuales, pero no sería tan representativo, ¿no? Aquí me da un posible histograma o un diagrama de barras aquí de las calificaciones del aula B y del aula A. Y del aula A. Aquí comparando todo y aquí en base de manera individual. De manera individual. Aunque no es tan notorio generar este tipo de gráficos, ¿no? El más representativo sería el cual acabamos de interpretar. Muy bien. Entonces, esa forma se aplica un método no paramétrico para llegar a la conclusión de este ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a aplicar un ejercicio más. Vamos a tener en cuenta el cumplir la normalidad. Y al cumplir la normalidad utilizaremos un método paramétrico, que es muy diferente al trabajar con un método no paramétrico. Vamos a ver la diferencia. Correcto, entonces ahora nos vamos a un segundo ejercicio. Aquí disponemos en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 12, ¿no? Diapositiva número 12. Me posiciono en la diapositiva número 12. En el documento en Word me voy a posicionar en la siguiente página, aquí en
La página número 3, ¿no? Página 3, 4, ¿no? Aquí estamos trabajando ahora. Página 3, 4. Me quedo en la 3. En el documento en Excel me voy a la hoja, ¿no? Con el nombre de pregunta número 2 aquí. Pregunta número 2. Correcto. Ya está. Pregunta número 2. Una vez posicionado todo esto, comenzamos con el contexto. Contexto del segundo ejercicio. Evaluación de un programa, ¿no? Evaluación de un programa de ejercicio físico para reducir el estrés en trabajadores de la salud. Contexto. En un hospital se ha observado que los trabajadores de salud tienen altos niveles de estrés debido a sus largas jornadas laborales. Como intervención, se propone implementar un programa de ejercicio físico regular para reducir los niveles de estrés. Para evaluar la efectividad de este programa, se realizará un estudio cuasi experimental con dos grupos de trabajadores de este hospital, o departamentos. Uno participará en el programa de ejercicios, grupo experimental, y el otro continuará con la rutina habitual, grupo control. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que requiere el investigador? Quiere comprobar si el experimento me permite reducir el nivel de estrés, ¿no? En comparación al método tradicional, ¿no? O la rutina habitual. Pues aquí estamos, ¿no? Viendo evaluar si el programa de ejercicio físico reduce significativamente los niveles de estrés en comparación con la rutina habitual. Con la rutina habitual. Entonces, ¿yo qué busco, no? Al grupo que yo aplique el experimento, tengo un nivel de estrés menor que el grupo que no lo aplico o siga aplicándose otro método tradicional o la rutina habitual. Eso es lo que quiero comprobar. Entonces ya voy viendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr el investigador dentro de este estudio? El hipótesis alterna. Entonces quiero comprobar este tipo de situaciones. Muy bien. Entonces sabemos que aquí, ¿no? Aquí me dirijo a la página número o la diapositiva número 15 para poder formular mis pruebas de hipótesis. Hipótesis nula, ¿no? De manera unilateral, ya algo más específico, el programa de ejercicio físico no tiene un efecto significativo en los niveles de estrés. En los niveles de estrés. Significa, ¿no? Que ambos departamentos van a tener el mismo resultado. O quizás, ¿no? También se espera todo lo contrario, que la rutina habitual sea más efectiva que el experimento, ¿no? Que el experimento. Hipótesis alterna sería todo lo contrario, ¿no? Lo que quiere llegar. El programa de ejercicio físico reduce significativamente los niveles de estrés. Entonces, este programa al cual yo aplique en uno de los grupos, en uno de los departamentos, permita observar una disminución en el nivel de estrés en comparación al grupo control que apliqué la rutina habitual. ¿Correcto? Estoy formulando estas pruebas de hipótesis. Quiero contrastarlas. Quiero llegar a una conclusión. Nos derivamos aquí y nos vamos al documento en Word. Aquí están, ¿no? Siguen observando las pruebas de hipótesis que hemos formulado. Voy a comparar los grupos. Pero ¿cuáles son esos grupos, no? Vamos a conocer un poco más los datos. Si nosotros nos vamos aquí, ¿no? En el documento en Excel, aquí están los datos de este grupo de trabajadores. Aquí el investigador dispone de dos grupos, un departamento de enfermería y un departamento de administración. Un departamento de administración. Correcto. Entonces, lo que requiere aquí, ¿no? ¿Cómo se puede saber el nivel de estrés, ¿no? Se puede medir a partir de un cuestionario con escalas, ¿no? Que tal puntaje obtenido en base al cuestionario, tiene un nivel bajo, un nivel de estrés alto, un nivel de estrés moderado. Esos rangos se pueden especificar según la investigación. También por antecedentes se puede indicar niveles de estrés, ¿no? Cómo se mide o cómo se da una escala. Como por ejemplo aquí, ¿no? Podemos precisar que se puede aplicar, ¿no? A ver, se puede aplicar un instrumento de escala de estrés percibido por 10 ítems, donde cada uno de los ítems evalúa la percepción de estrés durante el último mes. Entonces, un rango de puntuación aquí se va a ver en una escala tipo Likert. Entonces, donde la suma total de los ítems va a tener un rango entre 0 a 40, ¿no? En este punto. Disponemos aquí tres categorías. Si tiene un puntaje entre 0 y 13, a partir de la sumatoria del total de cuestionario, tenemos un estrés bajo.
en el trabajador. Si tiene entre la puntuación entre 14 y 26, un estrés moderado. Si tiene aquí entre 27 a 40, un estrés alto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Si yo busco aplicar un experimento aquí en estos departamentos, yo debo de seleccionar los trabajadores que tengan o estén bajo las mismas condiciones. ¿Y aquí qué será el que tengan las mismas condiciones? Todo lo contrario, ¿no? Aquí que tengan un nivel de estrés alto o un nivel de estrés moderado, ¿correcto? Entonces, si el trabajador tiene un nivel de estrés alto, yo voy a poder probar o comprobar, aplicar mi experimento a ver si funciona, ¿no? Porque de nada vale yo tener un paciente, un trabajador con un nivel de estrés muy bajo, aplico el experimento, yo no voy a ver ninguna diferencia. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo tengo como objetivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Nosotros vamos a aplicar ese cuestionario aquí al grupo. A ver, supongamos, ¿no? Al departamento de enfermería está conformado por 40 trabajadores y al departamento de administración está conformado por 35 trabajadores. Muy bien. Hasta este punto yo no sé quién tiene un nivel de estrés alto o bajo, pero yo aplico mi cuestionario. Y al aplicar el cuestionario y tener los totales, hemos visto que hay diferentes niveles de estrés, ¿no? Bajo, medio, alto. Pero, ¿qué es lo que yo requiero? Quiero seleccionar de los departamentos de enfermería y administración los que tengan un nivel de estrés. A ver, si yo me pongo aquí un criterio, los que tengan un nivel de estrés alto. Si yo veo bastantes casos de un nivel de estrés alto, claro, ya puedo conformar mi muestra. Entonces, dispongo aquí. Disponemos aquí, ¿no? He seleccionado 15 trabajadores que tienen un nivel de estrés alto. Muy bien. Bueno, si tenemos la posibilidad de aumentar el tamaño muestral, hay más casos, yo los agrego, ¿no? Porque mientras más grande mi muestra, más representativa. Si quiero agrandar un poco más, utilizo entre un estrés moderado y alto, ¿no? También sería correcto. Pero lo bajo no. Si tengo la intención de aumentar el tamaño muestral, ojo. Porque si yo veo que en un nivel de estrés alto solo son 15, bueno, muy pocos, como se ve en este ejemplo. Pero no, de los 40 yo veo que 30 han cumplido nivel de estrés, considero los 30, ¿no? De esa manera. Sí, dígame cuál sería su duda, su consulta. Si no será necesario calcular el tamaño de la muestra para saber cuántos de enfermería y cuántos de administración. En este caso se hace de manera intencional, ¿no? Como vemos aquí no hay una representativa. Hay veces hay estudios que también permiten calcular el tamaño de muestra, ¿no? Pero generalmente en este tipo de estudios lo se hace de manera intencional. Se seleccionan los elementos que sean convenientes, ¿no? Ya que uno de los requisitos, ¿no? No hay procedimiento aleatorio, ¿no? Como lo hemos visto en diseños preexperimentales. Hemos visto que el tamaño muestral lo define el investigador, ¿no? Lo cual estén cumpliendo las mismas condiciones. Cumplen las mismas condiciones. Pero si es necesario calcular el tamaño muestral, a ver, requiero 50, pero no los tengo. Entonces no tengo que ajustar, ¿no? Entonces va a ser un poco más complicado. Tenemos en cuenta también la accesibilidad en ese tipo de criterios. Muy diferente que ya yo tengo en cuenta, ¿no? El número de individuos que voy a seleccionar. Bueno, si ya lo tomamos desde un inicio, quizás es accesible calcular el tamaño de muestra, pero al momento de seleccionar los elementos para probar un experimento, sí o sí tienen que seleccionarse los que cumplan el objetivo, ¿no? El cual estén bajo las mismas condiciones. Estén bajo las mismas condiciones. Por eso es de manera intencional o por conveniencia, ¿no? Por conveniencia. Entonces, de los 40 se dispone 15, ¿no? Cumplieron, supongamos que cumplieron. Y de los 35 cumplieron aquí 15 también. Entonces, ambos grupos, yo los estoy haciendo coincidir, tienen el mismo tamaño muestral, están bajo las mismas condiciones, tienen un nivel de estrés alto. Un nivel de estrés alto, ¿no? Se ubica entre estas puntuaciones, ¿no? Entre 27 y 40, sí, muy bien. Entonces los he seleccionado, ¿no? Los he seleccionado. Correcto. Pero si tiene la posibilidad de aumentar el tamaño muestral, como indico, mientras más grande, más representativa de la población. Más representativa de la población. Si yo veo que entre los 40 y 35 se considera entre el nivel alto medio también, lo puedo considerar, pero los bajos no, los voy a omitir. Los voy a omitir.
Muy bien, entonces aquí en el pretest, ¿qué es lo que hace el investigador? Regularizar. Yo ya definí mis grupos, veo que he seleccionado los que están bajo las mismas condiciones y como ya están empezando bajo las mismas condiciones, recién voy a definir mi grupo control y mi grupo experimental. ¿A qué departamento le voy a aplicar el experimento? Eso no importa porque ambos tienen el mismo nivel de estrés. El resultado va a ser significativo. Correcto, yo puedo aplicar la administración, yo lo puedo aplicar a enfermería, pero voy a tener el mismo resultado, significativo, mismo nivel de estrés. Correcto. Entonces voy a definir aquí como el departamento de enfermería, lo voy a definir como el grupo experimental. Y al departamento de administración, grupo control. Supongamos que yo apliqué ahora el experimento al departamento de enfermería y al departamento de administración, el método tradicional, ¿no? La rutina habitual. Luego de aplicarlo, ¿qué obtengo? Vuelvo a realizar medición, como vemos aquí. Vuelvo a realizar medición. Al departamento de enfermería le apliqué, ¿no? El experimento. La nueva, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando, según el contexto del ejercicio, el nuevo programa de ejercicio físico. Y al departamento de administración, la rutina habitual. La rutina habitual, que se venía aplicando a lo largo de los años. ¿Correcto? Entonces yo dispongo aquí que ya apliqué mi experimento al departamento de enfermería. Ellos comenzaron con un nivel de estrés alto. Apliqué el experimento y observo ahora que los puntajes a simple vista, yo también lo puedo notar, que ha reducido significativamente los niveles de estrés. Pero eso yo aseguro comparando, ¿no? Y viéndolo a partir de una prueba de hipótesis. Correcto. Entonces reduzco aquí, ¿no? Aquí está enfermería antes de aplicar el experimento, enfermería después de aplicarlo, ¿no? Si yo lo veo de manera preexperimental, muestras relacionadas. Aquí está administración antes de aplicar aquí el método tradicional. Bueno, aquí se asume que venía con un método tradicional, yo medí, y después de aplicar el mismo método se obtiene el mismo resultado. O resultados similares. Pero noto que no es tanta la diferencia. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es comparar el nivel estrés del departamento de enfermería con el nivel estrés del departamento de administración. Quiero verificar si mi grupo experimental es más efectivo que el grupo control. Si mi experimento es más efectivo que la rutina habitual. Estamos trabajando con dos grupos independientes. Si yo trabajo con dos grupos independientes en este punto, ¿cómo los detallo en SPS a partir de dos variables? Aquí, a partir de dos variables. ¿Y cuáles son esas variables que voy a disponer? A ver, vamos a codificar, ¿no? Voy a codificar con uno al grupo experimental, que es el departamento de enfermería. Y dos al departamento de administración, que es el grupo control. que es el grupo control. Entonces voy a detallar esto en estas dos variables, ¿no? Sus grupos y las puntuaciones. ¿Cómo lo noto? Entonces, ¿qué es lo que observo aquí? A ver, la primera columna, ¿no? Aquí que observo. Los primeros 15 trabajadores del departamento de enfermería, grupo experimental, y su obtención de su nivel de estrés, ¿no? Aquí obtuve el nivel de estrés de este mismo grupo, en base a esta escala o puntuaciones. Ya está, ¿no? Detallo la primera columna en estas dos de mis variables. Lo mismo sucede con el segundo grupo. Departamento de administración, grupo control. ¿Cómo lo estoy representando? Con dos, aquí están, ¿no? Los otros 15 trabajadores de dos de departamento de administración y se obtiene aquí su nivel de estrés. Su nivel de estrés. Quiero comparar el departamento de enfermería, grupo experimental, con el departamento de administración, grupo control. Quiero saber quién es más significativo, el experimento o el método tradicional. Y para poder trabajar entonces con estos dos grupos independientes, lo que haremos ahora es copiar estas dos columnas, ¿no? Vamos a seguir trabajando con esta misma ventana principal. Si gustan, seguimos trabajando con la misma ventana principal o crear una nueva ventana, ¿no? Una nueva ventana. En blanco también tenemos esa posibilidad. Yo puedo irme a archivo, nuevo, datos, ¿no? Y creo una en blanco.
y creamos una en blanco. Si no fuese así, entonces sigo trabajando. Voy a copiar, voy a pegar. A ver, voy a seleccionar aquí estas dos columnas, ¿no? Todo, clic derecho, copiar, ¿no? Con la combinación de tecla o de manera formal, ¿no? De manera normal. Pego aquí, listo, ya están mis dos columnas. Una vez que yo lo pego, ahora debo de definir las propiedades de estas dos columnas. ¿Cómo lo defino? Me voy a vista de variables, ¿no? Si se trata de la tercera o cuarta columna, en vista de variables de la tercera y cuarta fila. Tercera y cuarta fila. ¿Cómo voy a denotar mi primera variable, no? Le podemos poner grupos, pero ya está la anterior caso le he puesto grupos. Le puedo poner departamentos. O como se trata de un ejercicio siguiente, le puedo poner grupos 2, ¿no? Ya que indica la diferencia con la anterior, ¿no? Son los grupos, pero del ejercicio número 2. Nombre. En etiqueta ya detallo, ¿no? Que es departamento, ¿no? Departamento de enfermería y administración. Administración. Muy bien. Departamento, enfermería y administración. Tipo numérico, 0 decimales, 1 de anchura. Codifico. ¿Cuál sería la codificación en este caso? A ver, ¿cómo codifiqué? 1 grupo experimental, 2 grupo control. Entonces codifico de esa manera, ¿no? A ver, voy a codificar en la ventana de valores, propiedades. Botón de los 3 puntos. 1, ¿qué estoy representando? Ese es mi grupo experimental. En otras palabras, igual, es el departamento de enfermería, ¿no? Le voy a poner con E. Enfermería. Si no, le pongo el nombre, ¿no? Enfermería. Correcto. Ya se sabe que aquí, como es grupo experimental, se aplicó el nuevo programa de ejercicios. Yo lo resumo de esta manera. Listo. 1, grupo experimental, departamento de enfermería, añadir. Muy bien. 2, ¿de qué trata? El 2, el departamento de administración, ¿no? En este caso, 2, que representa que es mi grupo control, que es igual al departamento de administración. Administración. Correcto. Enfermería, administración, añadir. Añadir. Selecciono el botón de añadir, listo, ya está. De esa manera se acaba de codificar. Finalizo con el botón de aceptar. Finalizo con el botón de aceptar. Al momento de darle el botón de aceptar, muy bien, listo, ya definí las propiedades aquí, ¿no? Bueno, ya codifiqué en este punto. Lo acabo de codificar. Una vez que lo codifico, me voy aquí a nominal. Bueno, estoy codificando, ¿no? Los grupos los dispongo como nominal. Alineación centro y medida vamos a ponerle aquí 25, ¿no? En columnas. Máximo 25. Correcto. Una vez que dispongo de esta manera, ahora me voy a la siguiente, ¿no? Siguiente variable, ¿de qué trata? La variable dependiente, ¿no? La variable dependiente. Entonces, siguiente variable, variable dependiente. Muy bien. Como ya tengo una anterior, le voy a poner variable dependiente 2. Vemos que no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Variable dependiente 2, etiqueta de trata. ¿De qué trata? Niveles de estrés, ¿no? Nivel de estrés. Puntuaciones. Eso asume que es para cada grupo, ¿no? Para cada departamento. Nivel de estrés. ¿Tienen decimales nuestro dato? En este caso tampoco. 0 decimales, 8 de anchura. Medida en escala, alineación, centro y bueno, máximo un 12 en columnas, ¿no? Ya está. Ya están las siguientes propiedades de mis variables. Ya terminé hasta aquí. Ya están definidas. Entonces, como se encuentran ya definidas mis variables, vuelvo a vista de datos. Aquí está, ¿no? Ya puedo leer nivel de estrés del departamento de enfermería, nivel de estrés del departamento de administración.
Al departamento de enfermería se le aplicó, ¿no?, el experimento es el grupo experimental, y al departamento de administración el mismo método, grupo control. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora, como ya tengo en cuenta mis variables definidas aquí dentro de SPS, lo que debo de hacer es verificar la normalidad. La normalidad. En la página en la siguiente página, a ver, aquí voy a acomodar la hoja. En la página número 4 encontraremos las pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad. Vamos a verificarlo ahora. Verificaremos las pruebas de normalidad. ¿Correcto? Lo que voy a hacer a continuación es, ¿existe o no existe normalidad? Comparamos la normalidad aquí de estos grupos independientes. Vamos a hacerlo a partir de SPS. ¿Cómo se calculan las tablas de pruebas de normalidad? ¿Cómo llegamos a eso? Procedo. Me voy a la herramienta de analizar. Luego de esto me dirijo a estadísticos descriptivos y por último me voy a explorar. Explorar. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Selecciono aquí explorar, se abrió esta ventana. Una vez que se abra esta ventana, lo que haré a continuación es, voy a darle restablecer para comenzar desde cero, ya que había hecho un trabajo anterior. Comienzo para este nuevo caso desde cero. Una vez que lo establezco de esta forma, lo que haremos ahora es, a ver, posiciono mis variables. Variable dependiente 2, primera sección. Los grupos a la segunda sección en lista de factores, ¿no? En lista de factores. ¿Correcto? Ya está. Posterior a ello, me voy a gráficos y selecciono la casilla de gráficos de normalidad con pruebas. Gráfico de normalidad con pruebas. Muy bien. Continuar. Aceptar. A ver, observo, ¿existe normalidad o no existe normalidad? Dispongo mi tabla de pruebas de normalidad. Utilizo Shapiro-Wilk. Si yo copio, bueno, tenemos la misma tabla, ¿no? En este caso sí, es la misma tabla, si yo lo observo, solo que está con diferente diseño, ¿no? Si no quiero este diseño, lo selecciono, lo borro y pego la actual. Pego la actual. Correcto, ahí está. La tabla actual que se podría emplear de esta manera. Muy bien. Entonces, una vez observado aquí mi tabla de pruebas de normalidad, a partir de Shapiro-Wilk observo el p-valor para cada una de ellas, ¿no? Para cada grupo independiente. Ya conocemos la regla de decisión, esto lo elimino, ya sabemos qué decisión tomar, si el p-valor es mayor o es menor. Observo, comparo primero el grupo experimental, que es el departamento de enfermería. Mi p-valor aquí es de 0,799. A dos decimales, ¿cuándo sería 0,80? 0,8. Correcto. Entonces, lo que significa en este punto que p-valor es mayor a mi nivel de significancia. Entonces, aquí, como p-valor, se acepta la hipótesis nula. Sabemos que existe normalidad. Existe normalidad para el primer departamento, ¿no? El grupo experimental de enfermería. Observo el grupo control. ¿Cuánto es el p-valor del grupo control? 0,278. A dos decimales sería 0,28. Comparado con mi nivel de significancia, también resulta ser mayor. P-valor mayor a mi nivel de significancia, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. Tenemos que también en cuenta aquí existe normalidad. Existe distribución normal aquí. Muy bien. Entonces cumplió en ambos grupos independientes la normalidad. ¿Cuál sería la conclusión aquí? Existe distribución normal. Voy a poder usar para este caso, para esta situación, un método paramétrico. Y ese método no paramétrico
Lo conocemos como, ¿no? También lo detallamos, como se le conoce, como la prueba T para dos grupos independientes o dos muestras independientes. Método paramétrico. Se ajusta a una distribución normal. Entonces, ¿cómo utilizo la prueba T para contrastar mis pruebas de hipótesis ya general? ¿Cómo aplicamos ese método? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo podríamos ubicar? Entonces, para hacer esto, volvemos a la ventana principal. Vuelvo hacia la ventana principal de SPS. Para poder ubicar ese método, hacemos lo siguiente. Primero, me voy a dirigir hacia la herramienta de analizar. Herramienta de analizar. Luego de analizar, me voy a comparar medias y ubico la opción aquí, la cual está nombrada, ¿no? Miren, pruebas de dos muestras independientes. Bueno, directo, pruebas de muestras independientes. Muestras independientes. Correcto, ahí está. Lo voy a seleccionar, ¿no? Pruebas de muestras independientes. Lo selecciono, se abrió esta ventana. Al abrirse esta ventana, lo que requiero ahora es posicionar mis variables. ¿Cuáles son mis variables para poder ubicarlas y posicionarlas aquí? A ver, en la primera sección en variable de prueba posiciona la variable dependiente 2, ¿no? De esa manera lo especifiqué, lo traslado. Primera sección, variable de prueba. Aquí hay una sección de variables de agrupación. ¿Cuáles son mis grupos? Los departamentos. Aquí lo denoté como grupos 2. Grupo 2 hacia la derecha. Variables de agrupación. Terminado con ello, ahora me dirijo hacia definir grupos. Vamos a definir los grupos de esa manera. Voy a definirlo. Me voy a definir grupo. Se abrió esta ventana. A ver, aquí ya está generado, ¿no? Me indica 1, 2. ¿Es así como he codificado? Claro que sí. Claro que sí. 1, departamento de enfermería. 2, departamento de administración. Ya está especificado. Entonces, solo compruebo que esté bien, ¿no? Que esté correcto. Finalizo con el botón de continuar. Notamos que hay una casilla activada. Esta casilla se le conoce como estimar tamaños de efecto. Estimar tamaños de efecto, ¿no? También me permite aquí analizar la diferencia existente entre la comparación de mis dos grupos independientes, ¿no? De mis dos grupos independientes. También es muy útil también para comparar y ver si hay un efecto alto, grande, ¿no? Entonces vamos a denotarlo, ¿no? ¿Para qué sirve un tamaño de efecto en conclusión? Entonces, el tamaño o la estimación del tamaño de efecto es un paso, digamos así, importante en el análisis de datos. ¿Para qué? Para determinar la magnitud de la diferencia entre dos grupos. ¿Correcto? Entonces, tamaño de efecto se refiere a la magnitud de la diferencia entre los grupos. Hay varios tipos también, ¿no? Varios tipos como Cohen, que mide la diferencia entre las medias de dos grupos, ¿no? Lo formal. El otro, si recuerdo, es G de Hedges, similar a la D de Cohen, pero ajusta para muestras pequeñas, nuestro caso. También hay otro que es R de Pearson, ¿no? Pero no, hay otro también, no me acuerdo, a ver, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo en este caso, pero he indicado lo más significativo, ¿no? A ver, selecciona el botón de aceptar, a ver si me lo proporciona. Voy a mantener seleccionada esta casilla para esta versión, ya me lo propone. Vamos a darle a aceptar, a ver qué es lo que me dispone la ventana de resultados. Ventana de resultados. Muy bien. ¿Qué es lo que me proporcionó? A ver, aquí están mis grupos independientes, departamento de enfermería, administración.
Vemos que aquí está mi tabla de la prueba de muestras independientes. Hay algo nuevo aquí para también analizar como supuesto. Eso le conoce como la prueba de homogeneidad de varianzas, la prueba de Leven. Es muy importante al momento de ver grupos independientes. Entonces vamos a tener en cuenta también la prueba que en un momento vamos a especificar, ¿no? ¿Para qué sirve, no? ¿Para qué sirve? Por último, observo mi tabla de tamaño de efecto de muestras independientes. A esto me refiero, ¿no? A ver, hemos mencionado de Cohen, ahí está, corrección de Hedges, también lo mencioné. Bueno, también me está proporcionando delta de Glass, ¿no? Otra forma de observar aquí el tamaño de efecto, la magnitud de la diferencia, ¿no? También me establece la prueba T, pero es otra forma de verificarlo. Otra forma de verificarlo. Procedo entonces. A ver, comienzo. Si yo analizo aquí los tamaños de efecto, notamos que aquí hay un valor estandarizado. Este valor aquí, para que indique una diferencia, ¿no? Lo podemos ver a partir de los intervalos de clase, lo podemos ver también a partir de la estimación de puntos o el valor estandarizado. Esto se da en una escala, ¿no? Porque existe la posibilidad de tener un efecto pequeño, un efecto moderado o un efecto grande. El efecto grande es cuando ya es más a 0,8, ¿no? Si es mayor a 0,8, es un efecto grande, una gran diferencia que existe dentro de los grupos que estoy comparando, una magnitud grande, ¿no? Una magnitud grande. Corrección de Hedges, entonces es similar a D Cohen, ¿no? Pero se adapta para muestras pequeñas también nuestra situación. 1,7, digámoslo aquí, ¿no? Mayor a 0,8, una magnitud también considerada grande, ¿no? Entonces sí, voy verificando que entre mi departamento de enfermería y mi departamento de administración, la magnitud de sus diferencias es grande. O sea, hay una gran diferencia entre los dos grupos que voy o estoy comparando. Pero quiero tener un poco más de precisión en lo que estoy comparando. A ver, me voy a mi tabla de pruebas independientes. Si yo quiero utilizar y contrastar mis pruebas de hipótesis, tenemos que también previamente analizar las pruebas de homogeneidad. Las pruebas de homogeneidad. ¿Correcto? La prueba de Leven es una prueba estadística que se utiliza para determinar si las varianzas de dos o más grupos son iguales o son diferentes. ¿Correcto? Entonces, es muy importante el verificar la homogeneidad aquí. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos trabajando a partir de una muestra, no con toda la población, yo no conozco la varianza poblacional de estos grupos. Yo no los conozco, estoy trabajando con una muestra, es una varianza muestral. ¿Correcto? Pero lo que hace es estimar si estas varianzas poblacionales de los departamentos que estoy comparando se asumen iguales o se asumen diferentes al desconocerlas. Por eso vemos aquí dos filas, ¿no? Se observa un poco más mi tabla. ¿Qué observo aquí? Dos filas. Se asumen varianzas iguales, no se asumen varianzas iguales. Lo que significa aquí es que yo puedo utilizar el estadístico de la prueba T y su p-valor para contrastar mis pruebas de hipótesis principales según el supuesto que cumple. Es decir, prueba T asumiendo varianzas iguales o prueba T no asumiendo varianzas iguales. En este caso coinciden, pero hay situaciones que no. Porque para calcular cada uno de ellos, sea asumiendo varianzas iguales o no asumiendo varianzas iguales, tiene su propia fórmula de cálculo. ¿Correcto? Tiene su propia manera de calcular. ¿Ok? Entonces vamos a disponer una decisión aquí. Entonces necesito verificar un supuesto más. ¿Utilizo T asumiendo varianzas iguales o asumiendo varianzas diferentes? ¿Cómo lo compruebo? La prueba de Leven de igualdad de varianzas. ¿Cómo lo aplico? Si nosotros notamos en el documento en Word, abajo de las pruebas de normalidad, en la página número 4, encontraremos como título las pruebas de homogeneidad de varianzas. Prueba de homogeneidad de varianzas.
Entonces, esto se evalúa a partir de estas siguientes hipótesis. Hipótesis nula, las varianzas son homogéneas. La hipótesis alterna, las varianzas no son homogéneas. Seguimos contrastándolo con el 5% de significancia, 95% de confianza. Entonces, ¿qué es lo que debo de establecer a continuación? Lo que haré a continuación es contrastar estas pruebas de hipótesis. ¿Cuál es su p-valor? Aquí. Vemos que el p-valor a 2 decimales ajustado a 0,05. ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Es mayor o menor? A ver, nosotros conocemos la regla, ¿no? Decisión, si p-valor es mayor o mayor o igual, no se rechaza la hipótesis nula, se acepta como verdadera. Si es menor, se rechaza. Aquí entra una incógnita, ya que es muy ajustado. Si este resultado me saliera en una investigación, ¿no? Para contrastar mis hipótesis formales, veo que es similar o muy similar a mi nivel de significancia, ¿no? 0,05 mi p-valor, 0,05 mi nivel de significancia. Entonces, si yo estoy aplicando un experimento, la mejor decisión aquí a tomar es no rechazar la hipótesis nula. No rechazarla. ¿Por qué? ¿No? En este punto, al no rechazar, vemos que, a ver, si yo lo cedo por decimales, ¿sabes? Quizás aquí se puede aumentar, ¿no? Vamos a aumentar los decimales. A ver, aquí, ¿no? Bueno, a 4 decimales sería 0,0495. Es menor a 0,05 si yo lo noto a todos los decimales, ¿no? Sin exagerar, pero redondeando a 2 es, en este caso, ¿no? Es similar. Es similar. Entonces, la mejor decisión aquí es no rechazar la hipótesis nula. P-valor es mayor o mayor o igual a mi nivel de significancia. Cuando es muy ajustado este valor, nunca se rechaza la hipótesis nula. ¿Correcto? Para poder tomar una decisión significativa, porque si ya se hubiese existido un experimento, ¿no? En el cual estamos comprobando y es así, bueno, mejor en vez de indicar que ha sido efectivo, porque no veo casi la diferencia aquí con el p-valor, el error está muy ajustado y esa diferencia no puede ser precisa, ¿no? Entonces, mejor opción, no rechazar la hipótesis nula, ya que el error se ajusta está de manera similar con el p-valor. Come p-valor. Muy bien. Entonces, disponemos aquí la decisión. Prueba de homogeneidad. Aquí no vamos a considerar los decimales. La mejor opción siempre, p-valor 0,05 es mayor o mayor igual, ¿no? Es mayor o igual a mi nivel de significancia. La decisión a tomar, ¿cuál sería? No rechazar la hipótesis nula. No rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué me indica la prueba de hipótesis nula aquí, ¿no? La prueba de hipótesis o la hipótesis nula de la prueba de homogeneidad de varianzas, que se puede asumir que las varianzas poblacionales son iguales. Son iguales. Entonces yo indico que las varianzas son homogéneas. Son iguales. Lo que significa que voy a calcular o voy a trabajar con la prueba T, el estadístico T y el p-valor asumiendo varianzas iguales. Todo lo que disponga la primera fila. La primera fila. ¿Ok? Entonces, en eso consiste. Vamos a contrastar ahora, ¿no? Entonces, como ya estoy definiendo aquí, existe homogeneidad de varianzas. Muy bien. Voy a regresar a la página número 3. Quiero contrastar estas pruebas de hipótesis. ¿Qué decisión tomaríamos? Utilizo entonces la prueba T de Student para muestras independientes, asumiendo varianzas iguales. Esta prueba T me proporciona un p-valor para poder contrastar mis hipótesis de mi investigación, ¿no? La que he formulado. De manera bilateral, ya sabemos, 0 entre 2, 0, llegamos al mismo resultado. De manera unilateral. Entonces, si yo comparo el p-valor 0, asumiendo varianzas iguales de la prueba T, es menor a mi nivel de significación. Aquí la decisión es muy significativa, ¿no? Con cualquier nivel de error voy a tomar la misma decisión. Entonces, p-valor menor a mi nivel de significancia, la decisión a tomar es rechazar la hipótesis nula
y aceptar la hipótesis alterna. Entonces, ¿qué me indica la hipótesis alterna? Que el programa de ejercicio físico reduce significativamente los niveles de estrés. Los niveles de estrés. Entonces, el departamento de enfermería, ¿no? Yo observo también comparando. A ver, ¿lo puedo ver por intervalos? Claro, ¿no? Yo lo puedo ver por intervalos. Vamos a aprender una cosa más el día de hoy, cómo comparar intervalos de clase. Como vemos aquí a la derecha, también vemos intervalos. Y existe una regla aquí para poder compararlo. A partir de mis intervalos puedo saber si el grupo A es mayor o es menor o es igual al grupo B. ¿Y cómo lo sé? Entra una regla. Una regla de decisión. ¿Correcto? Una regla de decisión. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Procedo. A ver, esta regla la voy a denotar aquí para comprenderla. Por intervalos de clase. Si yo estoy comparando dos grupos, por ejemplo, yo estoy comparando el aula A y el aula B, lo estoy comparando a partir de límites o intervalos, ¿no? Un límite inferior y un límite superior. Yo tengo que observar el signo de los límites para saber si A es igual a B, o A o B es diferente a A, o A mayor a B, o A menor a B. ¿Cómo? A ver, procedo. Muy bien, voy a proceder. Si nosotros notamos aquí dos signos negativos, a ver, vamos a ponerlo signos diferentes, más, vamos a poner aquí más, menos, más, menos y menos, más. Si yo veo en mis intervalos de clase que tienen estos signos más, menos o menos, más, tanto el límite inferior y el límite superior, esto de inmediato me indica que son iguales. Significa que A es igual a B o B es igual a A. ¿Correcto? Esa sería la especificación. A es mayor a B, es igual a B, o B es mayor, B es igual a A. Lo mismo. Entonces, signos diferentes en un intervalo de clase me indica que son iguales. Pero la cosa cambia cuando yo tengo signos iguales. A ver, por ejemplo, yo tengo dos signos positivos. Dos signos positivos. Dos signos positivos indica que el mayor es el de la izquierda al de la derecha. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo dos signos positivos, indicaríamos que A es mayor a B. A es mayor a B. Si yo lo estoy comparando en ese orden, ojo, dos signos positivos, A es mayor a B. Correcto. O también explicaría que B es, en este caso, menor a. Es lo mismo. Es lo mismo. Correcto. Ya está. Y si yo tuviera dos signos negativos, ¿cómo sería la explicación? Los signos negativos me indica, a ver, aquí todo lo contrario. A es menor a B, o podemos especificar, ¿no? De esta manera, que en otro caso sería B es mayor a lo mismo, ¿no? A menor a B o B mayor a A. Esa sería la regla de cómo comparar intervalos de clase. ¿Y cómo lo sé? A ver, nosotros a partir de la prueba T se rechazó la hipótesis nula, pero A es mayor a B o B es mayor a A, son iguales, ¿cómo lo determino? Si yo quiero comparar intervalos, tengo un límite inferior o un límite superior. El signo de mis intervalos, ¿cómo se están dando? Negativo, ¿no? Negativo inferior, negativo superior. ¿Cuál es la situación? Dos negativos, ¿qué significa? Estoy comparando A y B. A es menor a B o B es mayor a A. ¿Correcto? Mi objetivo que A es menor a B, ¿no? Que reduzca, ¿no? El nivel de estrés en A en comparación a B. Pero ya lo estoy determinando de esta manera. ¿Correcto? Y lo compruebo, a ver.
Si yo no lo quiero ver por intervalos, lo veo por los estadísticos descriptivos. ¿Confirma lo dicho o no? Departamento de enfermería tiene un nivel de estrés promedio menor al departamento de administración. Entonces, sí, A es menor a B. Se está cumpliendo lo que me indicó los dos signos negativos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O B es mayor a, ¿no? Si yo comparo, B es mayor a. Tiene un nivel de estrés más alto que A. Correcto. Entonces, llego a lo mismo. Puedo saberlo con el comparar intervalo de clase. Y tengan en cuenta esta regla, porque lo vamos a utilizar mucho en el siguiente diseño que nosotros vamos a conocer quizás el día de hoy, que ya son diseños puros, que ya son diseños puros. Ya daremos una inducción a Nova, ¿no? A Nova o Kruskal-Wallis. Muy bien, entonces tener en cuenta esta regla que hemos conocido el día de hoy. Muy bien. Entonces llegamos a la conclusión de que sí, ¿no? Existen diferencias. El programa de ejercicio físico sí reduce significativamente los niveles de estrés. Los niveles de estrés. Viéndolo aquí descriptivamente, sí, el departamento de enfermería tiene un nivel de estrés menor que el departamento de administración. Fue más significativo mi experimento en ese grupo, en comparación de la rutina habitual. Y ya lo estoy comprobando. A ver, vamos a comprobarlo por Excel, ¿no? Vamos a ver si en Excel se puede aplicar la prueba T para grupos independientes. ¿Dónde es eso? A ver, me voy aquí a datos, a analizar de datos o análisis de datos. A ver, vamos a ver si me proporciona, ¿no? Aquí está, miren, aquí también en Excel tenemos dos opciones. La prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales o la prueba T para muestras suponiendo varianzas diferentes. Lo que no me da es la prueba del event, o sí, a ver, vamos a buscar si me da la prueba del event. Análisis un factor, covarianzas, la prueba de F, ¿no? Hay otra forma también de analizar la homogeneidad, pero no, aquí no me da la prueba del event, SPS sí, para ver si se asume varianzas iguales o diferentes o desiguales. Nosotros, ¿qué verificamos? ¿No? Que utiliza la prueba T suponiendo varianzas iguales. Entonces, si yo selecciono, a ver, ¿cómo me solicitan? Ah, rango de la primera variable, ¿no? Enfermería. Rango de la segunda variable, administración. Bueno, así trabaja Excel, ¿no? Rango de salida, lo voy a colocar aquí. Le doy a aceptar, se especificó. A ver, voy a centrar, voy a reducir los decimales para que se vea de una manera correcta. No, vamos a reducir los decimales. Exactamente a dos decimales, ¿no? A dos decimales. Listo. Observo, ¿no? A ver, observo la prueba T, ¿no? Estamos hablando de la prueba T unilateral, ¿no? A una cola. De esto estamos hablando. Aquí está su estadístico de prueba, ¿no? De la prueba T, asumiendo varianzas iguales. Vamos a ver si coincide, ¿no? Bueno, en este caso, aquí está, ¿no? Prueba T, 18, bueno, redondeando, 18, menos 18,30, ya está. El p-valor, ¿no? Unilateral es 0, ¿no? Bilateral, ¿no? A dos colas sería 0 también. 0 también. Muy bien, ahí está la prueba T. A dos colas, aquí 0, de esta manera. Entonces, de manera bilateral o unilateral ya dispongo el p-valor. Llegamos a la misma decisión, ¿no? Entonces, la prueba T, asumiendo varianzas iguales, ¿no? De manera unilateral, p-valor es 0. 0 es menor a mi nivel de significancia, voy a tomar la misma decisión. Rechazar la nula, aceptar la alterna. Aceptar la alterna, entonces indicando lo mismo. El programa de ejercicio físico reduce significativamente los niveles de estrés. Los niveles de estrés. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo puedo especificar dentro de esta herramienta, ¿no? De la prueba T suponiendo varianzas iguales. ¿Cómo se verifica si se asume varianzas iguales o no? Con la prueba de LB, ¿no? De homogeneidad de varianzas. Y tenerlo en cuenta porque ese método también lo vamos a ver para comparar ya más de dos grupos independientes. Más de dos grupos independientes.
lo cual vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces con esto estaríamos acabando los diseños cuasi experimentales. Hemos visto dos ejercicios. Uno cuando se cumpla o se utiliza la prueba de Udemann-Wiener asumiendo datos no normales. Y la otra cuando se utiliza la prueba T para dos muestras independientes. Aquí se considera otro supuesto de la prueba de homogeneidad. Y ya sabemos que se ajusta a una distribución normal. Método paramétrico. ¿Correcto? Entonces todo correcto hasta aquí. Ahora vamos a pasar a un diseño más complejo. Vamos aumentando la complejidad. Ahora vamos a trabajar con más de dos grupos independientes, ya no dos, más de dos. Pueden ser 3, 4, 5, 6, los que requiera comparar el investigador. Les voy a cerrar este documento. Voy a cerrarlo. Cierro el documento en Word. Voy a cerrar también el documento en Word. Documento en PowerPoint. Muy bien. Y dispongo aquí a la mano lo siguiente. Nosotros disponemos una carpeta con el nombre clase número 4. Esta carpeta clase número 4 dispone estos tres archivos. Está con el nombre de diseños puros DSA. Diseños puros DSA. Quiero que aperturen estos tres documentos, ¿no? Aperturemos estos tres documentos, ¿no? Entonces voy a aperturar, ¿no? Documento en PowerPoint, documento en Word, documento en Excel. Documento o archivo en Excel. Correcto, entonces PowerPoint, Word, Excel. De esa manera. Entonces disponemos aquí, ¿no? La ventana principal SPS siguen manipulándola, ¿no? Si no, creamos una ventana desde cero, ¿no? Desde cero. ¿Ok? En la diapositiva me voy a centrar en la diapositiva número 1. Documento en Word, ya sabemos, comenzamos con la página número 1. Documento en Excel, nosotros nos vamos a centrar en la primera hoja P1 o pregunta número 1. ¿Correcto? Y la ventana principal de SPS, ¿no? Requerirla aquí en blanco, ¿no? Si no, ya no quiero trabajar aquí, bueno, si quiero seguir trabajando, voy guardando, si no, genero una nueva ventana principal en blanco desde cero. A continuación, entonces, daremos una introducción en lo que consiste diseños puros. Diseños puros que logran el control y validez interna, ¿no? Aquí se dispone de grupos de comparación y equivalencia de los grupos. Entonces, lo que yo puedo hacer es comparar aquí más de dos grupos independientes. Más de dos grupos independientes. Un ejemplo, si en un caso no experimental, yo quiero comparar los ingresos mensuales según su región. La región costa, la región sierra, la región selva. Entonces, si yo comparo el ingreso mensual según las regiones, estamos trabajando o viendo, ¿no? Ingresos de la región costa, ingresos de la región selva, ingresos de la región sierra. Son tres grupos ya, más de dos. Entonces, yo quiero determinar cuál sería la mejor opción. Entonces, si yo tengo la idea de comparar más de dos grupos independientes, tenemos en cuenta que si existe normalidad, utilizo ANOVA de un factor, que también se le conoce en diseños experimentales diseño completamente al azar. ¿Correcto? Pero si no existiera normalidad, podríamos utilizar un método no paramétrico, que aquí existe también, el cual se le conoce como Kruskal-Wallis. Se le conoce como Kruskal-Wallis. ¿Correcto? Entonces vamos a comenzar dando la introducción a ANOVA de un factor o diseño completamente al azar. ¿Qué tipo de diseño es o en qué consiste? Procedo. El diseño completamente al azar es uno de los diseños experimentales puros más sencillos y ampliamente utilizados en investigaciones científicas. Este tipo de diseño se caracteriza por la asignación aleatoria de los sujetos a los diferentes tratamientos o condiciones del experimento. Entonces aquí este tipo de diseños puros ya va considerando como requisito principal un procedimiento aleatorio al momento de seleccionar los elementos de mi muestra. Aquí sí.
Aquí sí yo utilizo un muestreo aleatorio, ¿no? Simple, un proceso aleatorio, ¿no? Ya no lo voy a hacer de manera intencional, ¿ok? Ya no lo vamos a hacer de manera intencional. Es decir, si yo quiero aplicar diferentes tratamientos, estos individuos que están bajo las mismas condiciones debo de distribuirlo para cada grupo de manera aleatoria, donde cada uno tenga la misma probabilidad de ser elegidos. Y así evitar un sesgo en la aplicación de mis tratamientos. ¿Correcto? Vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Principal requisito, asignación aleatoria. Si yo tengo aquí mis tratamientos, yo debo de aplicar, quiero seleccionar individuos, unidades experimentales. Tiene que ser de manera aleatoria. Para que la aplicación de cada tratamiento no tenga un sesgo, algún favoritismo en la aplicación o poca influencia. Siempre permitir lograr la independencia de nuestros datos u observaciones. Entonces, como se indica, los sujetos, sean personas, animales, cosas, plantas, se asignan a los diferentes grupos experimentales o tratamientos de manera aleatoria. Esto significa que cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser asignado a cualquier grupo. Grupos de tratamiento. Una cosa es tener los grupos y otra cosa es, ¿no? A qué grupo voy a aplicar un tratamiento, ¿no? Es muy diferente. Entonces, tenemos en cuenta que existe uno o más grupos de tratamiento, incluyendo un grupo control si es necesario, a los que se asignan, ¿no?, los sujetos. Cada grupo recibe un tratamiento diferente. Vamos denotando un ejemplo. A ver, si yo estoy trabajando con tres grupos, ¿no? Supongamos que yo estoy trabajando con tres grupos de individuos. Grupo A, grupo B, grupo C. Los individuos aquí son las unidades experimentales. Supongamos en el sector salud. Pacientes son mis unidades experimentales. Obviamente que yo voy a seleccionar pacientes que estén bajo las mismas condiciones. Si yo quiero medir, por ejemplo, el peso en kilogramos, ¿no? Yo quiero aplicar diferentes tratamientos que me permitan reducir el peso. Tenemos en cuenta la selección de un tamaño muestral que estén bajo las mismas condiciones, pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. ¿Correcto? Supongamos que son 30 pacientes. 30 pacientes que han cumplido este requisito, ya está. Ahora, mi intención es aplicar tres tratamientos. Entonces, si son tres tratamientos, este grupo o mi muestra de 30 lo tengo que dividir en tres grupos. En tres grupos. Un grupo en el cual yo aplique por ejemplo, el primer tratamiento, una dieta experimental. Otro grupo, la segunda dieta experimental. Otro grupo, otra dieta experimental. Pero quiero saber cuál es la mejor. ¿Y cómo lo distribuyo? Quizás 10 pacientes para cada grupo, para aplicarle cada tratamiento. Sería mejor, ¿no? Tres tratamientos, 10 pacientes, 10 repeticiones, entonces de 10, ¿no? De 10 en 10. 10 en 10. Entonces, el primer tratamiento le voy a aplicar a un grupo de 10 pacientes que comenzaron con sobrepeso o obesidad. Están bajo las mismas condiciones. Pero, ¿cómo distribuyo esos pacientes? Ya directamente los 10, no. Ahí es donde entra la asignación aleatoria. Entonces, entro de manera aleatoria. A ver, utilizo muestreo aleatorio simple. De manera aleatoria salió el primer paciente. A este va a conformar el primer grupo, que se le va a aplicar el primer tratamiento. El segundo, ahora al segundo grupo, ¿no? Y así conformar 10, 10, 10. A eso me refiero. Eliminando el sesgo, manteniendo la independencia de las observaciones, cuando se cumpla aquí un procedimiento aleatorio. Entonces, una vez seleccionando 10, 10, 10, entonces ya voy a disponer, ¿no?, tres grupos de 10. Para cada grupo voy a aplicar un diferente experimento, un diferente tratamiento. Pero está relacionado, ¿qué estoy aplicando? Diferentes tipos de dietas, digámoslo así. Tipos de dietas. Ese es mi factor, mi variable independiente. Tipos de dietas. Que tiene tres tratamientos, tres niveles. ¿Cuáles son? Dieta A, dieta B, dieta C. Que le apliqué a tres grupos de ¿qué? De 10 pacientes. 10, 10, 10. Los pacientes que son mis unidades experimentales. ¿Qué quiero medir? La pérdida de peso. ¿Qué es eso? Mi variable dependiente, mi variable respuesta. Entonces tengo que comparar, ¿no?, los resultados
de los tres grupos en los cuales apliqué diferentes tratamientos. ¿Cuál será mi dieta más significativa? La que me permite reducir en sí mejor de todo el peso en kilogramos. Eso es lo que yo busco. Entonces ya vamos viendo esos términos, ¿no? En este ejemplo que he dado, pero igual vamos a retroalimentarlo en ejemplos más adelante. Entonces, debido a la correcta asignación aleatoria, disponemos la independencia de las observaciones. La independencia de las observaciones. Correcto. Entonces yo aplico aleatoriamente, logro la independencia, un requisito muy importante. Yo no puedo, porque si yo selecciono de manera intencional, puede existir una dependencia o correlación entre individuos. Entonces eso lo evito de acuerdo a la asignación aleatoria. Y muy bien, me permite también controlar variables externas. El ya aplicar este tipo de métodos me permite tener un mayor control que los otros diseños, ¿no? Que los otros diseños, cada vez más controlado. Entonces, como vemos, al asignar aleatoriamente los sujetos, se busca minimizar el efecto de variables externas que podrían influenciar en sus resultados, ¿no? En nuestros resultados del experimento. ¿Ok? Entonces, en eso consiste, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí también vemos algunas características. Una característica que siempre hemos mencionado. Se utiliza cuando las unidades experimentales son homogéneas. ¿A qué me refiero? Están bajo las mismas condiciones. Como mencioné, todos los pacientes han comenzado con las mismas condiciones, obesidad, sobrepeso. Porque si un paciente está a un nivel bajo, esto puede afectar el resultado. Tiene un peso controlado, le aplico la dieta, obviamente que no voy a ver un resultado significativo. Entonces, siempre se requiere que estén bajo las mismas condiciones. Se utiliza preferentemente en experimentos de laboratorio, invernaderos. Todos los tratamientos pueden tener el mismo número o diferente repetición. Como mencionamos con grupos independientes, un grupo puede tener 10, el otro 10, el otro 10. Pero también uno puede tener 10, el otro puede tener 11, el otro puede tener 12. También existe la posibilidad. O el investigador lo puede graduar todo del mismo tamaño. ¿Correcto? Los tratamientos se asignan a las unidades experimentales mediante un mecanismo aleatorio. Me vuelve a resaltar procedimiento aleatorio. Procedimiento aleatorio. Entonces, aquí, en este diseño completamente al azar ANOVA, asumiendo la normalidad, o mi modelo de Kruskal-Wallis, asumiendo la no normalidad, vamos a contrastar una prueba de hipótesis con respecto a los tratamientos, comparando, a ver, ¿qué me indicaría la hipótesis nula? Todos los tratamientos me van a presentar los mismos resultados, el mismo efecto en la variable dependiente o respuesta. Según el ejemplo, todas las dietas me van a dar el mismo resultado. Ninguna es mejor que otra. Y la hipótesis alterna, ¿qué me indica? Todo lo contrario. Por lo menos uno de los tratamientos tiene un efecto diferente sobre la variable respuesta. Existe diferencia, ¿no? Al existir diferencia, al menos uno difiere de los demás. O todos difieren, pero yo quiero saber cuál es la que es mejor en comparación a los otros, ¿no? A los otros tipos de dietas. Estas son mis pruebas de hipótesis que yo voy a contrastar a partir de este modelo. Y este modelo que nosotros vamos a lograr construir la siguiente sesión, ¿no? La siguiente sesión. Aquí está el modelo de ANOVA de un diseño completamente al azar, que me permitirá contrastar estas pruebas de hipótesis, ¿no? Si existe igualdad o existe diferencia. Entonces, para la siguiente clase vamos a realizar 3 ejemplos para poder, en este caso, indicar o en qué consiste, según ejemplos, localizar cuál es mi factor, qué tipo de diseño es, si es unifactorial, si es factorial. Y si es unifactorial, ¿no? Se adapta a este tipo de diseños, ¿cuál es ese factor? ¿Cuáles son sus niveles o tratamiento de este factor? ¿A qué grupos voy a aplicar cada tratamiento o nivel de este factor? ¿Quiénes son mis unidades experimentales? ¿Quién es mi variable dependiente o respuesta? Entonces, esto es lo que voy a localizar y tengo que conocer, muy importante, ¿no? Conocerlo dentro de este tipo de diseños. Entonces, ya vamos viendo también una existencia, ¿no? En diseños unifactoriales, diseños factoriales. Entonces, ahí entra ya una situación más
complementaria, ¿no? Porque acá, a partir de esto ya entra diseño completamente al azar por bloques, diseño cuadrado latinos, diseños grecolatinos, diseños factoriales, diseños multivariados, MANOVA, ANCOVA, ¿no? ANOVA de medidas repetidas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya entra en diseños puros, existe una gran variedad de métodos que me permite comparar más de dos grupos independientes. Más de dos grupos dependientes. Muy bien, entonces ahí nace la idea de cada una de estas situaciones. ¿Correcto? Entonces, para la siguiente clase, nosotros vamos a seguir trabajando con este material. Ya vamos a localizar aquí en qué consiste todo, ¿no? Lo que he detallado, para poder lograr la construcción de este modelo y considerar también los supuestos que se van a establecer dentro del criterio o los requisitos del ANOVA. Del ANOVA. ¿Correcto? Vamos a ver dos ejercicios. Aquí vamos a ver ejercicio número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de los ejercicios que estamos mencionando, me indica cuál de ellos realizarlo, ¿no? Realizarlo. El ejercicio número 1 es tipo de fertilizantes, ¿no? Sector agronomía. Ejercicio número 2, eficacia de 3 medicamentos, salud. Ejercicio número 3, método de enseñanza, ¿no? El sector educación. Ejercicio número 4, finanzas, ¿no? Creo que es en este punto evaluar los incentivos monetarios. Y el ejercicio número 5 se trata de una tesis en el cual se mide el crecimiento bacteriano. Entonces, para este tipo de diseños vamos a ver dos, ¿no? Dos ejercicios. ¿Ya? Entonces me comentan la siguiente clase qué ejercicios van a requerir o con cuál comenzamos, o yo propongo los ejercicios que me indican para poderlo establecer, ¿no? Y eso lo haremos la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces vamos a quedar hasta aquí esta sesión. Sí, dígame cuál sería su consulta. ¿No sería posible realizar los 5 ejercicios? Realizar los 5 ejercicios va a tomar demasiado tiempo, estimado, ¿no? En este caso, máximo 2, ¿no? Ya que tengo que acoplar todo el temario que se especificó, ¿no? Todo el temario que hemos especificado, ¿no? Ya que recién vamos por diseños puros, quería añadir un poco más, pero falta correlación, falta fiabilidad, falta muchas cosas más, ¿no? Para poder determinar, ya que solo son 8, voy a adicionar una sesión más para que sean 9 sesiones, para que alcance, ¿no? Pero sí, 2 máximo podríamos ver para poder efectuarlo, ¿no? Entonces, elegir cuáles podríamos especificar. A ver, indicar que uno de los más recomendables sería este, ¿no? De la tesis, ¿no? Con respecto a diseño completamente al azar, y bueno, otro ya, ¿no? Elegirlo el mismo día de la clase para comenzar. Entonces, en eso consistirá lo que vamos a ver, ¿no? Sí, pero sí, no vamos a poder efectuar los 5 ya que demasiado tiempo, ¿no? O si lo hago, voy a hacerlo de una manera rápida y no lo vamos a comprender. Pero ya teniendo la idea de cómo aplicarlo, podemos aplicarlo para lo demás y complementarlo. Muy bien, entonces así vamos a quedar para la siguiente clase que será la próxima semana, ¿no? En este caso el día 9 de diciembre de 2025, iniciaremos ahora con el desarrollo de este tipo de diseños más complejos, más complejos. Muy bien, entonces vamos a culminar hasta aquí esta sesión y nos vamos a volver a encontrar la próxima clase que sería el día martes 9 de diciembre de 2025. Entonces finalizamos hasta aquí de esta manera. Que tengan muy buenas noches.